Hola a todos y a todas. Estamos en un nuevo videochat que tiene un hashtag que es Pregunta Cáncer y Mujer. Y tenemos con nosotros una figura, un profesional de primera, Juan de la Haba, oncólogo médico, profesional del Hospital Reina Sofía de Córdoba, un profesional de prestigio y que nos puede dar muchas claves con el tema de qué hacer y qué no hacer para prevenir, qué pasa cuando nos diagnostican un cáncer de ovario, un cáncer de mama, cuáles son las claves para poder abordar este proceso de un cáncer en una mujer. Y por tanto, Juan, que es una persona muy viajada, que está normalmente o en Estados Unidos o en Europa o en Córdoba también, o en otros sitios de España, pues ahora está con nosotros, lo cual agradezco. Muy buenas, Juan. Muy buenas, John. ¿Qué tal? Un placer. Pues nada, pues vamos si te parece, a las preguntas que tenemos. Tenemos preguntas sobre cáncer de ovario, trompa de falopio también, y cáncer de mama. Si te parece, vamos las primeras que tenemos sobre cáncer de ovario. En primer lugar, cuando hablamos de cáncer de ovario, qué tipos de cáncer de ovario hay y qué estadios y grados hay cuando hablamos de cáncer de ovario? Sí, cuando hablamos de cáncer de ovario, al igual que cuando hablamos de otros muchos cánceres, probablemente agrupa a un grupo de enfermedades que todavía no conocemos totalmente bien. La forma que tenemos de diferenciarlas, pues, en base a la información que un médico muy importante para el tratamiento del cáncer, que es el especialista en anatomía patológica, nos da. ¿Qué información es la que nos da el especialista de anatomía patológica? En primer lugar, ¿qué tipo de células son? Y según el tipo de célula, tenemos diferentes cánceres que se localizan en el órgano, en el ovario, en este caso en el que estamos hablando. Pues en función de este tipo de células tenemos el tumor más frecuente del cáncer de ovario, que sería el tumor seroso papilar, que es un término que simplemente identifica ese tipo de célula específica. Tenemos otro tipo de tumor de ovario que produce moco, y podrán ver nuestras pacientes en su informe de anatomía patológica tumor mucinoso de ovario, y simplemente por las características de esa célula. Tenemos también unos tumores cuyas células son muy claras y que realmente son células muy indiferenciadas, que no se parecen a ninguna otra célula, y ese tipo de tumor lo llamamos tumor de células claras. Bueno, hay muchísimos tumores de ovario y no solamente una única enfermedad cuando hablamos de cáncer de ovario, sino realmente para poder tener la información completa hay que saber qué tipo de células conforman nuestro cáncer de ovario. Esa es la información que nos... Perdona, Juan, Sí. has dicho seroso papilar, mucinoso y de células claras, diríamos que son los más Esos frecuentes. son los más frecuentes, correcto, John. Esos son los más frecuentes. Después hay otro tipo de tumores que pueden ser sarcomas, tumores de células germinales en el ovario. Esos son mucho menos frecuentes y conforman entre un 5 y un 10% de todos los tumores de ovario. Esa información de las células que nos da el patólogo también nos da información acerca del grado de extensión, que era la otra pregunta que me hacía. Si el tumor está localizado en el ovario, hablamos de que se trata en un estadio 1. Si el tumor se ha ido hacia las regiones ganglionares, hablaremos de estadios localizados, pero estadios 2 o 3. Y si el tumor afecta a la cavidad abdominal, hablaremos de estadios avanzados o estadios 4. Cada uno de estos estadios se divide en A, B o C en función de características muy específicas que nos complicaría mucho nuestra visión general de la enfermedad. Por lo tanto, yo, resumiendo, creo que es importante para tener una idea de la enfermedad que podemos tener es el tipo de célula y el grado de extensión que tiene el tumor nuestro de ovario. Perfecto. Por tanto, en función del grado de extensión y en función del tipo de células, se hace un tratamiento determinado. Se planifica un tratamiento, efectivamente. ¿Y cuál sería el tratamiento para estos cánceres más frecuentes? ¿Cuál es el tratamiento que podemos poner en marcha alrededor de un diagnóstico de un cáncer mucinoso o un seroso papilar o un de células claras o
o cualquier otro, un sarcoma, etcétera, ¿no? La primera conclusión que tenemos que sacar de lo que anteriormente hemos comentado es que no podemos tomar una decisión sin tener una biopsia, sin tener el conocimiento exacto del tipo de tumor que tenemos y su grado de extensión. Mal planteamiento de tratamiento haremos si esa información no la tenemos previa al diseño de tratamiento. Como ocurre en cáncer, en otro tipo de tumores, intervienen cirujanos, intervienen radiólogos, intervienen oncólogos en ese diseño de tratamiento y habitualmente son los comités de tumores donde se discute de una forma mucho más segura la estrategia de tratamiento. Por lo tanto, en nuestro caso tendremos que tener información sobre nuestro tumor y este tumor debe ser presentado en un comité de tumores donde estén diferentes especialistas y todos con la intención de aportar lo que saben para la mejor solución. En estadios precoces, la maniobra de tratamiento más eficaz es la cirugía. La cirugía no solamente vamos a conseguir quitar el tumor, sino que además nos va a dar el grado de extensión definitivo. Por lo tanto, una cirugía bien planificada y siguiendo todos los pasos que están perfectamente definidos en la técnica quirúrgica, donde hay que tomar biopsias de zona del abdomen o bien hacer un buen lavado de la cavidad peritoneal, nos va a decir no solo hemos quitado el tumor, sino qué grado de extensión real era la que tenía la enfermedad. En función de estos resultados, se planificará un tratamiento de quimioterapia que tiene como objetivo la prevención de la recaída de la enfermedad. Hay ocasiones en las cuales el tumor se presenta en estadios avanzados y en ellos la cirugía no es la mejor opción de tratamiento. ¿Qué hacemos en estos casos? Administramos tratamiento de quimioterapia antes de la intervención quirúrgica, conseguimos reducir la masa tumoral y posteriormente abordamos una cirugía mucho más segura y con mayor posibilidad de conseguir resultados más satisfactorios desde el punto de vista de poderlo quitar absolutamente todo. Hay que decir que la cirugía en el cáncer de ovario ha evolucionado muchísimo y bueno, pues tenemos la suerte de contar entre nuestros hospitales con cirujanos pues capaces de hacer cirugías que hace no pocos años eran pues, prácticamente imposibles realizarlas, como es quitar el peritoneo completo, no solamente el tumor, sino todo el peritoneo, que suele ser un órgano. El peritoneo es la capa que envuelve nuestra cavidad abdominal, pues bien, quitarla completamente con cirugías muy complejas y que mejoran las expectativas de curación de las pacientes, sobre todo en estadios avanzados. Por tanto, primero, el comité de tumores es el que decide, ¿no? En el cual están diferentes profesionales, en el cual, por ejemplo, tú estás o estará un cirujano ligado al tema y a partir de ahí, normalmente, tratamiento quirúrgico en función de que se trabaja en la zona donde está el tumor y también mirando en las zonas donde puede haber ido para poder ver la extensión, que es un elemento que decías clave para poder valorar cada uno de los tumores. ¿De acuerdo? Es así, ¿no? Correcto, es así. A partir de eso, hay una pregunta que nos hacen y es, ¿hay algún ensayo clínico donde yo me puedo meter? ¿Cómo puedo saber en qué ensayos clínicos hay sobre el tema de alguna innovación en la cual yo puedo estar y puedo ayudarme a salir de este caso? El paciente que pregunta por un ensayo clínico, yo creo que es un paciente que ha superado el primer curso de formación, el segundo curso de formación, el tercero y el cuarto curso de formación. Estamos hablando de un paciente de una formación muy avanzada. ¿Y por qué? ¿Por qué? Siempre pensamos que en medicina las cosas se pueden hacer mejor y el mejor método es utilizar la investigación clínica. Y hoy día en nuestro país la investigación clínica es un método pues, muy seguro, muy conservador de cara a la seguridad del paciente. Y yo creo que hay que preguntar siempre por un ensayo clínico, sea la patología que sea, y por supuesto también en cáncer de ovario. El cáncer de ovario está cambiando en los últimos años y están llegando fármacos realmente que suponen un paso importante en el control de la enfermedad. Con independencia del hospital donde nos atiendan, yo creo que es una pregunta que hay que hacerle al clínico, hay que comprometer al clínico si él no tiene el ensayo clínico. Hoy día tenemos redes de acceso a ensayos clínicos y, bueno, en nuestra comunidad autónoma tenemos a través de la Sociedad Andaluza de Oncología Médica, SAOM, la red que se llama RAECO,
a la cual pueden acceder y donde tienen publicados, disponibles para cualquier facultativo en oncología médica, todos los ensayos clínicos que tenemos abiertos en nuestra comunidad autónoma. Y no es infrecuente que pacientes de otras provincias, de Almería, Huelva, Córdoba o Jaén, se desplacen para participar en un ensayo clínico y así acceder a una posible mejor opción terapéutica. Por lo tanto, yo creo que es una pregunta que cualquier paciente en la actualidad que tenga un cáncer debe de plantearle a su médico, a su oncólogo que le esté atendiendo. Muy bien. Y hay una pregunta que también nos hacen es, ¿cómo afectará mi vida cotidiana? ¿Podré trabajar? ¿Podré hacer ejercicio? ¿Podré realizar mis actividades habituales? Hombre, hay un periodo durante el tratamiento donde probablemente los efectos secundarios, las secuelas inmediatas de la cirugía limitan nuestra actividad, sobre todo nuestra actividad física. Yo siempre digo que la actividad física y la actividad mental son completamente complementarias y cuando baja una debe de crecer la otra para uno tener una vida pues lo más plena posible, ¿no? Obviamente cuando la fase del tratamiento ha pasado o bien las secuelas de la cirugía también ya son menores, pues uno debe hacer todo el intento de llevar una vida pues lo más plena posible. Con alguna limitación física es probable, pero bueno, ahí tenemos que somos cuerpo y alma y lo que el cuerpo no dé debemos de hipertrofiar a nivel de alma y por lo tanto creo que un paciente con cáncer o bien un paciente que tuvo cáncer debe de recorrer el camino para tener una vida pues lo más plena posible, bueno, igual que también la gente que nos suponemos que estamos sanos. Hay una pregunta ligada al tema de la vida cotidiana y es, ¿podría afectar a mi vida sexual? En cáncer de ovario y también en cáncer de mama, todo lo que es manipulación hormonal condiciona nuestra vida sexual. Sí que veo en la consulta con cierta frecuencia una resignación, es decir, y yo estoy un poco en contra de ese tipo de actitud. Creo que la vida sexual se puede mejorar, creo que hay profesionales muy bien preparados desde el punto de vista funcional, como pueden ser los ginecólogos, o incluso desde el punto de vista psicológico, como pueden ser psicólogos o sexólogos, que pueden echar una mano para que esa esfera sexual, si bien no es como la que uno quisiera, sea de la mejor manera posible, ¿no? Y bueno, yo creo que es un paso importante y el primero no resignarse y segundo lugar afecta pero se puede mejorar la vida sexual pues bien utilizando lubricantes que mejoren el grado de hidratación del área genital o bien utilizando otras modalidades de sexo que pueden ser pues igualmente satisfactorias y para eso hay profesionales que nos pueden echar una mano en todo ello, claro que sí. Muy bien. Y una pregunta ligada a eso es, ¿podría afectar mi capacidad de quedarme embarazada o tener hijos en el futuro? En la actualidad hay diagnósticos que se hacen de manera muy precoz y donde el objetivo es preservar la fertilidad de la mujer. Bien realizando cirugías conservadoras, bien realizando preservación de células progenitoras, de ovocitos, o bueno, como he tenido casos de algunas pacientes donde en nuestro país todavía no es posible, pero el uso de vientres de alquiler pues ha supuesto de que bueno, la mujer utiliza su óvulo y bueno, cumple con su deseo de genesia, pues no utilizando lo que sería su órgano ginecológico, puesto que este no está debido a la cirugía que se realizó por su tumor de ovario, pero sí utilizando el de otra mujer. Fuera todas las condicionantes desde el punto de vista ético, social y bueno, y en nuestro país que pues ese aspecto todavía no es posible realizarlo. Pero hay mujeres que lo hacen y bueno, con todos mis respetos, cumplen con el deseo de tener un hijo y para mí es lo más importante. Y alrededor de eso, una pregunta que me dice, ¿recibiré quimioterapia después de la cirugía siempre? No siempre, no siempre. Hay estadios precoces en caso de cáncer de ovario, si es del que estamos hablando, en concreto el estadio 1A, o bien en tumores que se parecen mucho a las células normales, tumores que llamamos bien diferenciados, en los cuales no es necesario
recibir tratamiento de quimioterapia después de haber recibido, realizado la cirugía de resección del tumor. No siempre. No siempre. Y una pregunta ligado a las mujeres de mi familia. ¿Algo tienen que hacer alrededor de, a ver, yo tengo un cáncer de ovario, alrededor de qué controles, qué algunos aspectos de prevención? ¿Algo hay que hacer? Sí, el cáncer de ovario se asocia a alteraciones genéticas que en la actualidad podemos determinar. Es cierto que estudiamos solo con lo que conocemos y que probablemente haya muchas más alteraciones que todavía no sabemos. Pero en aquella familia que haya habido un cáncer de ovario, debe ponerse en contacto con su médico de atención primaria y revisar qué posibilidades hay de realizar consejo genético, que implica una entrevista en la cual se hace un árbol genealógico y vemos si hay alguna otra asociación con algún otro tipo de tumor. Y si realmente vemos que existe un riesgo de cáncer hereditario, una analítica de sangre en la cual determinamos dichas mutaciones. Sí, la paciente que ha tenido un cáncer de ovario debe dirigirse a su médico de atención primaria y plantearle la posibilidad de solicitar un consejo genético, una atención por parte de una unidad de consejo genético, sí. Muy bien, por tanto, no sé si alguna cosa añadirías del tema del cáncer de ovario o que creas que no ha salido en las preguntas que nos han hecho y que crees que vale la pena añadir. Y probablemente el cáncer de ovario sea una de las enfermedades que vamos a empezar a controlar de una forma muy personalizada. Cada vez necesitamos más información desde el punto de vista molecular para definir mejor el tipo de tratamiento que va a recibir. Y el cáncer ginecológico, el cáncer de ovario asociado a mutaciones de BRCA, ya hoy día tienen fármacos específicos que están dando muy buenos resultados y probablemente es un tumor en la que no solo la quimioterapia tiene una función, sino que la que nuevos fármacos que van dirigidos a una población, es cierto, una población muy pequeñita, pues están dando también buenos resultados. Y las tasas de curación están aumentando muchísimo, por lo tanto, esperanzas todas a aquella mujer que esté en este momento, pues, bueno, pues con un cáncer de ovario recibiendo algún tipo de tratamiento. Pues básicamente con eso abordamos ese tema. Estamos en un videochat con el prestigioso oncólogo Juan de la Haba. Juan de la Haba, que es autor de un libro, Cómo vencer el cáncer, ¿no? Es así, ¿no? Sí, bueno, un título que no me gusta nada, pero se lo colocó la editorial. Ese libro está escrito a base de preguntarle a las pacientes qué de positivo ha tenido para ellas tener un cáncer, buscar el lado positivo que tiene la enfermedad. Y bueno, pero claro, se vende mucho más cómo vencer el cáncer que el cáncer en positivo, que es el título que a mí me hubiera gustado para ese libro. Pero bueno, los que no somos autores reconocidos, pues el título corresponde a otras entidades el ponerlo, ¿no? Pero es una experiencia muy bonita la escritura de ese libro, al menos para mí. Seguro. Por tanto, recomendamos que nuestros pacientes de la Escuela de Pacientes lean ese libro, miren ese libro, porque muchas de las respuestas que dan algunas de esas pacientes ayudarán a otras en ese proceso de cuando te diagnostican un cáncer de mama o un cáncer de ovario, como estamos hablando, ¿no? De alguna forma, tú una de las cosas que dices, hago un paréntesis antes de irme a hablar de cáncer de mama, es que tú una de las cosas que dices es pregunta a tu médico, no tengas miedo, de alguna forma. Algo que te he leído que has escrito, ¿no? Porque de alguna forma la información puede ayudar a que te quite la angustia que al inicio surgen cuando te diagnostican un cáncer. ¿Qué podrías decir sobre eso? Sí, a ver, son reflexiones a las que uno llega después de algunas horas de vuelo en la consulta y que vienen un poco a reafirmarnos que la principal causa de miedo es la incertidumbre. Y en el momento que esa incertidumbre disminuye, pues bueno, uno está en disposición de avanzar. La mejor manera de solucionar nuestra incertidumbre es nuestro médico.
y no tener miedo a preguntar absolutamente nada, pero absolutamente nada. Me he encontrado con situaciones de pacientes que pensaban que se iban a morir de manera inmediata y eran pacientes donde sus posibilidades de curación estaban por encima del 90%. El hecho en sí de no preguntar qué va a pasar con mi vida le ha supuesto a esas pacientes, pues bueno, pensar eso, que se iban a morir de manera inmediata y ha tenido que pasar el tiempo para ellas llegar a la conclusión de que realmente no se estaban muriendo. Hay unas barreras que marca el silencio de la familia, el silencio de la paciente que tiene miedo a saber, que de alguna manera hay que intentar romperla en la consulta. E incluso en el sentido contrario, es decir, pacientes que sabemos que su vida está bastante limitada, que se acerca el final. Probablemente esta conversación es algo más difícil y requiere algo más de tiempo, pero donde el médico, y no el médico, sino el profesional sanitario que acompañamos a estos pacientes, conoce el camino. Es decir, es un camino que tiene que recorrer y es un camino que el profesional sanitario conoce. Por lo tanto, también hay que pedir ayuda al profesional sanitario en ese camino que toca por recorrer y que en algún momento de nuestra vida vamos a recorrer todos, ¿no? Y tampoco hay que tener miedo para pedir ayuda a ese momento, ¿no? Si es que ese momento está llegando. Por tanto, la comunicación yo creo que es clave en la calidad de vida. Buscamos calidad de vida en nuestros pacientes y la buscamos basándonos en fármacos, que está muy bien, en pruebas diagnósticas, que está también muy bien, o en intervenciones quirúrgicas, que no cabe la menor duda que solucionan problemas. Pero yo creo que uno de los aspectos más importantes que mejora la calidad de vida de nuestros pacientes es la comunicación, ¿no? Y es crucial preguntar, siempre preguntar. 100% de acuerdo, Juan. Y añadiría una cosa, tú una de las cosas que también planteas, que también he leído de cosas que has escrito, y es la importancia del papel de los familiares, ¿no? La familia y los amigos como soporte fundamental de una persona que le ha llegado un cáncer, ¿no? Y que de alguna forma llega sin avisar, entra en tu vida y te hace que toda tu vida, tus elementos se tambaleen de alguna forma, ¿no? En ese sentido, ¿qué les podrías decir a esos familiares y amigos de una persona que tiene un cáncer? Son claves. El entorno es clave y la familia y los amigos forman parte de ese entorno del paciente. Probablemente al familiar y a los amigos les dedicamos al personal sanitario poco tiempo y también tenían que tener una formación en ese acompañamiento, porque al igual que el médico puede en un momento determinado dar una información de una manera que puede hacer daño, también el familiar o el amigo puede jugar un papel que en un momento determinado no sea bueno para el paciente. Por lo tanto, ¿qué le diría a los familiares y amigos que estén acompañando en la actualidad a estos pacientes? Que procuren formarse, que procuren también preguntar de qué mejor manera se puede hacer. Yo creo que ese entorno tranquilo, que escucha, que sonríe, que toca físicamente al paciente, es un entorno tremendamente favorable. Y después hay un dato de normalidad. La vida continúa con un diagnóstico de cáncer hasta que deja de continuar, pues igual que ocurre en la vida normal y corriente, ¿no? Pues que ellos formen de ese entorno de normalización de esa vida a pesar de la enfermedad, ¿no? Que su intención sea normalizar, escuchar y normalizar el día a día. Eso yo creo que son dos aspectos muy importantes que deben de reunir, pues bueno, pues familiares y amigos, ¿no? Escuchar de una forma afable, cariñosa, acompañar y normalizar en la medida de lo posible, lo máximo posible ese entorno. Pero son claves, solos no podemos, pero solos no podemos con nada, eso estoy completamente convencido, solos no podemos con nada. Cuando estamos bien acompañados en este viaje no cabe la menor duda de que las cosas van mucho mejor. Totalmente de acuerdo. Preciosas las palabras de Juan de la Haba, de nuestro oncólogo y de cabecera que tenemos en nuestro videochat Pregunta Cáncer y Mujer, que está hoy con nosotros para resolver dudas, para dar comunicación, para dar esa información tan necesaria para quitar miedos, para quitar incertidumbre, como decía antes, ¿no? Hemos hablado de cáncer de ovario. Me gustaría preguntarte cosas sobre cáncer de mama.
Tenemos una persona que es Sofía, que nos ha escrito en el Facebook de la Escuela de Pacientes. Dice que tiene un cáncer de mama con metástasis en colon y columna, con una inmunohistoquímica positiva a estrógenos y progesterona, que toma tamoxifeno y que no tiene dolores, no tiene síntomas acordes a las imágenes y no se ha planteado en este momento, no ha habido cirugía. Y tiene un kit de 67,5% y plantea y nos pregunta un poco sobre la evolución. ¿Qué le puedes decir? No sé si te he dado toda la información de forma adecuada, pero básicamente es lo que nos ha enviado. Sí, bueno, da mucha información que además puede ser extrapolable a otros pacientes, a otras mujeres que puedan tener. Sofía tiene un tipo de tumor que probablemente es uno de los más frecuentes, que es el tumor que llamamos tumor luminal. ¿Por qué llamamos tumor luminal a este tipo de tumor? Porque se parece mucho a las células que tapizan los conductos mamarios. Estas son células que tienen dos características muy importantes. La primera de ellas es que crecen muy lentamente. Por eso Sofía tiene muy pocos síntomas. La segunda es que este tipo de células son muy sensibles a cualquier maniobra de tratamiento hormonal. Las maniobras de tratamiento hormonal son la utilización de fármacos como el que está recibiendo Sofía, tamoxifeno. Por lo tanto, que no le asombre que su enfermedad, que afecta a hueso o afecta a colon, que es una localización muy rara, en primer lugar no tiene síntomas, corresponde toda la información con lo que me está contando, y en segundo lugar que su tratamiento sea una pastilla, en este caso tamoxifeno. ¿Cuál va a ser su evolución? Pues en primer lugar estas enfermedades suelen evolucionar de manera lenta, por lo que hemos dicho al principio. Y en segundo lugar se puede aplicar sucesivas maniobras hormonales que desde el punto de vista terapéutico son muy cómodas, que suponen pues bien recibir comprimidos, fundamentalmente comprimidos, con muy pocos efectos secundarios y que hacen que la paciente pues se mantenga asintomática y con buena calidad de vida durante mucho tiempo. Este tipo de tumores suelen tardar muchos años en evolucionar y además cuando evolucionan y se hacen resistentes al tratamiento hormonal tienen la opción del tratamiento de quimioterapia. Por lo tanto, cuidar bien ese hueso para que no dé problemas que realmente sean peor que la propia enfermedad, como por ejemplo que ese hueso se fracture, y para ello pues estoy seguro que su médico, además del tamoxifeno, le habrá mandado algo para proteger ese hueso y, y estar vigilantes para que cuando el tamoxifeno deje de hacer efecto, pasemos a la segunda maniobra de tratamiento hormonal, tercera maniobra de tratamiento hormonal, tenemos hasta 4 maniobras diferentes de tratamiento hormonal antes de pasar a tratamiento de quimioterapia. Muy bien, pues perfecto. Tenemos otra pregunta de una paciente que también nos ha escrito a través del Facebook, que es Ángeles, y pregunta si es posible reducir o eliminar las metástasis óseas con los tratamientos. En la actualidad, la enfermedad metastásica no podemos decir que tengamos un tratamiento curativo. Yo siempre digo a mis pacientes, cuando la enfermedad afecta a otro órgano, no podemos hablar de curación. Podríamos entrar a discutir qué es realmente curación o no. Pero bueno, no podemos hablar de la enfermedad está curada y ahí hay que ser muy claro en ese sentido. Ahora bien, hay otras enfermedades que en medicina no se curan y que conseguimos controlar durante muchos años. La diabetes, la hipercolesterolemia, pues igual está ocurriendo con el cáncer de mama y sobre todo con el cáncer de mama que afecta a huesos, que con maniobras terapéuticas conseguimos que los pacientes vivan bien y durante mucho tiempo. Estamos consiguiendo cronificar la enfermedad. Esta es la situación que tenemos a enero de 2019. El avance y la investigación nos está dando opciones de tratamiento y no descarto que en los próximos años podamos hablar para el estadio 4, para el estadio de metástasis, de posibilidades de curación, pero por el momento no. De todas formas, hablamos de cáncer de mama con un porcentaje de éxito, entre comillas, muy alto, ¿no? Sí, hoy día el cáncer de mama que se consigue operar
de inicio, pues estamos hablando de tasas de curación que están en torno al 85-90%, y en pacientes en las cuales no conseguimos curar, son pacientes que tienen expectativas de vida de años. Yo de broma en la consulta, alguna que otra vez digo, pacientes como usted tengo viudas. Es decir, que ha fallecido el marido antes que la mujer. Y bueno, el marido me mira un poco asombrado y ella sonríe de forma... sí, son expectativas de años las que tienen las pacientes. Por lo tanto, cuando preguntan si se van a morir, la que se atreve a preguntar si se va a morir, siempre le digo igual, pues antes le podía responder esta pregunta y decirle que sí, e incluso acercarme y decirle cuánto tiempo de vida es el que sospecho que puede tener, y para que usted se pudiera planificar bien y tal. En la actualidad le digo que no lo sé con seguridad, ya hay dudo, y lo que no sé seguro es cuándo. Son pacientes que tienen expectativas de vida que realmente es que no sé cuándo se van a morir, lo cual es muy buena noticia. Y bueno, pues es la realidad, ¿no? Es la realidad que tenemos con el cáncer de mama en estadio avanzado. Volviendo un poco, tú has hablado del cáncer a nuestra paciente, a Sofía, has comentado que era un cáncer de tipo luminal, ¿no? Algo así. Sí, efectivamente. ¿Qué otros tipos de cáncer de mama tenemos? Y cuéntanos un poco alrededor de eso y cómo podemos abordar en función del tipo de la etapa en que nos encontramos el cáncer. Bueno, en la actualidad tenemos como 4 grandes tipos de cáncer de mama, aunque, bueno, se están ya subdividiendo a su vez en otros tipos. Pero hay como 4 grandes tipos que los resumo muy rápidamente. El tipo luminal A son tumores que tienen una dependencia de hormonas y sus células crecen muy lentamente, que eso viene determinado por ese Ki-67 que me comentabas del 5% para Sofía. Tenemos el tumor luminal B, que es exactamente igual que el tumor luminal A, solamente que sus células crecen más rápidamente. Tenemos el tumor ER2. Estos son tumores que expresan una proteína para que, previo a la década de los 90 eran tumores de muy mal pronóstico, pero los tumores, porque crecían muy rápidamente y porque eran tumores muy agresivos, hoy día se han convertido en uno de los tumores con mayor expectativa de curación, ya que tenemos fármacos dirigidos frente a esa proteína que llamamos ER2. Y por último tenemos los tumores que se llaman triple negativos, que son tumores que ni son hormonales ni son ER2. Y por eso los llamamos triple negativos. Que esto también confunde mucho a nuestros pacientes cuando dicen triple negativo son 3 veces malos. No. Triple negativo es que no tiene expresión de los receptores hormonales, receptor de estrógeno y progesterona, ni tiene expresión del receptor ER2. Por eso lo llamamos triple negativo. Y bueno, pues a los pacientes que preguntan se le aclara eso, una cosa tan simple como explicarle bien por qué se llama triple negativo, porque algunas vienen con la concepción de que es porque es 3 veces más malo que el tumor, que el resto de los tumores, ¿no? Y es un tipo de tumor donde el tratamiento de quimioterapia juega un papel fundamental para poder lograr la curación de las pacientes. ¿Y las opciones de tratamiento en cada uno de ellos es diferente? Sí, y cada vez se están diferenciando más. Para los tipos luminal A, la hormonoterapia es la mejor opción de tratamiento, como ocurría con Sofía. Para el tipo luminal B debemos de combinar habitualmente quimioterapia y tratamiento hormonal. Para el tipo ER2, lo que hacemos es que utilizamos terapias dirigidas contra la proteína ER2 y quimioterapia. Y para el triple negativo, la única opción que tenemos es tratamiento de quimioterapia. Por eso muchas veces es cierto que, se asocia tumores, su pronóstico en función de si reciben quimioterapia o no reciben quimioterapia. Y bueno, pues tenemos luminales A, a los cuales les damos tratamiento hormonal, o luminales B, que le damos tratamiento hormonal y tratamiento de quimioterapia, y tienen peor pronóstico que tumores triple negativos a los que solamente le ponemos tratamiento de quimioterapia. Pero el pronóstico no viene determinado por el tipo de tratamiento que hacemos, sino por el estadio o el grado de avance que tenía la enfermedad en el momento de diagnóstico. Debemos de separar tipo de tratamiento con pronóstico de enfermedad, que es una de las cosas que también me encuentro mucho en la consulta. Muy importante eso, ¿no? Hay una cuestión que nos preguntan. Expectativa de supervivencia. ¿Cuál es
la expectativa de supervivencia esperada en cada uno de estos tipos de cáncer? Seguramente con los tipos y con los subtipos que decías antes se complica la pregunta. Muchísimo, muchísimo. Lo primero que me gusta siempre aclarar cuando me preguntan expectativa de supervivencia es como me están preguntando por un concepto estadístico, un concepto de media, y al que le toca morirse en el 100% de probabilidad, y al que le toca curarse le toca en el 100% de probabilidad. Por lo tanto, están preguntando por una probabilidad. Y es la probabilidad de estar vivo a los 5 años o la probabilidad de estar vivo a los 10 años, que eso es lo que determina el concepto de supervivencia, dicho de una manera muy, muy general, ¿no? Claro, cuando uno habla de la probabilidad de estar vivo, realmente está hablando de un concepto tremendamente importante. Pero es que, bueno, así somos, tenemos una probabilidad de estar vivo. ¿Qué expectativas tiene de curación del cáncer de mama? Pues las que te he comentado antes, Joan. En tumores localizados estamos ya por encima del 80% en tasas de curación, incluida muerte por otras causas. Cuando hablamos de supervivencia, hablamos de muertes también incluidas por otras causas, no solamente por cáncer de mama. Y cuando la enfermedad está avanzada, por el momento no podemos hablar de curación. Entonces sabemos que en torno a un 60% de los pacientes van a estar vivos a los 5 años y en torno a un 50% de ellas van a estar vivas un tiempo más prolongado. Ese es un poco el concepto. ¿Me puedo morir? Preguntan las pacientes, ¿me puedo morir? Le digo, sí, te puedes morir. Pero claro, me tienes que preguntar qué probabilidad es la que tengo de morirme, porque si a una pregunta que me haces no le das una dimensión, lo siguiente que viene es un miedo mal dimensionado. Dime qué probabilidad es la que tienes de morirte y en cuánto tiempo. Yo les devuelvo a ellos la pregunta. Bueno, no, yo quiero saber qué probabilidad tengo de morirme en este año. Bueno, pues tu probabilidad es muy pequeñita, aunque tu enfermedad está avanzada. ¿Qué probabilidad tengo de ver a mis hijos crecer? Y lo siguiente, bueno, ¿qué edad tienen tus hijos? ¿No? Y bueno, ya entramos un poco en reconocer qué expectativas son las que tiene el paciente para poder dar una información adecuada, veraz y adecuada a lo que el paciente realmente te está preguntando cuando pregunta por supervivencia. Que mi experiencia es que no todos preguntan lo mismo cuando preguntan por supervivencia. Y que dependiendo de la edad, la supervivencia es un concepto y dependiendo de una serie de condicionantes que rodean al paciente, la supervivencia es otro concepto completamente diferente. Está el concepto médico, que bueno, que lo tenemos bien claro, bueno, creo yo que lo podemos tener más o menos claro, pero otra cosa es el concepto del paciente y es importante explorar bien qué expectativas de supervivencia son las que espera él del tratamiento. Pues, como ven ustedes, nuestros pacientes pueden disfrutar de este video chat con Juan de la Haba. Su capacidad de comunicación es grande y sus explicaciones son muy claras. Hay una persona que nos pregunta, no sobre la supervivencia, sino sobre un aspecto concreto. Menopausia como resultado del tratamiento a la enfermedad. Sí, la menopausia, sobre todo en mujeres jóvenes, puede llegar como consecuencia de la administración bien de tratamiento de quimioterapia o bien de tratamientos hormonales. Hay dos preguntas aquí en la menopausia. Primero, ¿tiene algún efecto beneficioso para mí la menopausia en la probabilidad de curarme o de controlar mejor mi enfermedad? Para estadios muy precoces sabemos que no. Sabemos que la paciente puede tener sus menstruaciones normalmente y ello no suponer un perjuicio para ella ni para su enfermedad. Con lo cual el paciente, sobre todo en pacientes jóvenes, mantienen una calidad de vida propia de poder tener unos niveles de hormonas adecuados. Para estadios avanzados, sí que es importante inducir, sobre todo en los tumores muy hormonodependientes, los que hablábamos luminal A y luminal B, en esos tumores muy hormonodependientes, sí que puede ser importante inducir una menopausia. Y ese sería como el primer concepto de importancia de esa menopausia. Claro, en mujeres en las cuales la menopausia no es importante, existen en la actualidad y tratamos de procurar que eso no ocurra, medidas para que esa menopausia que induce el tratamiento de quimioterapia no se desencadene. Tengo pacientes muy jóvenes, en torno a 30, 35 años, donde la llegada de una menopausia definitiva supone un cambio muy importante en su calidad de vida por diferentes motivos,
dolores, modificación en la esfera o en la vida sexual, estado de ánimo, etcétera, etcétera. Y yo creo que ahí sí que debemos hacer un esfuerzo en que si realmente la menopausia no es necesaria, tomar medidas para tratar de disminuir la probabilidad de que esa menopausia se desencadene como consecuencia de una quimioterapia. La menopausia hay que utilizarla como medida terapéutica cuando realmente es eficaz. Cuando no es eficaz, hay que procurar que esa menopausia no llegue. Muy importante, porque también afecta la posibilidad de tener hijos, etcétera. Por supuesto. Claro. Y hay otra pregunta alrededor de qué posibilidad tengo de que regrese el cáncer. He tenido un cáncer de mama, ¿qué probabilidad tengo de que regrese y de que vuelva el cáncer a mi vida? Va a depender del tamaño que tuviera inicialmente su tumor, de si había o no afectación de los ganglios y de las características de esas células que hablábamos también para el cáncer ovario. Entonces, teniendo en cuenta esos tres factores, la probabilidad de recaída de la enfermedad, si no hiciéramos ningún tipo de tratamiento, pues puede oscilar entre un 5% de probabilidad de recaída, o un 3 o un 5% de probabilidad de recaída, a un 40 o 50% de probabilidad de recaída. Ahí es donde entramos con los tratamientos que disminuyen esa probabilidad de recaída. Es decir, la capacidad que tenemos de disminuir esa probabilidad de recaída, bien con quimioterapia, bien con tratamiento hormonal, bien con radioterapia, de la que no hemos hablado, lo que hacen es disminuir ese porcentaje. Ese porcentaje lo disminuimos sumando la totalidad de los tratamientos. Actualmente lo estamos disminuyendo en torno a un 60%. Claro, si mi probabilidad de recaída es de un 2%, ¿por qué no le ponemos a los pacientes ningún tipo de tratamiento? Porque realmente la probabilidad que tenemos de perjudicarlo frente a la probabilidad de beneficiarlo es muy pequeña, muy pequeña. Si la probabilidad de recaída es grande, sí que no debemos de dejar de utilizar los tratamientos que sean útiles, ya que la probabilidad de que ese paciente se beneficie de ese tratamiento es mayor. Por lo tanto, los tratamientos también van de acuerdo a la probabilidad que uno tiene de recaída. Y hay una pregunta que nos hacen varias pacientes y es ventajas y desventajas de cirugía con conservación del pecho o frente a la mastectomía, ¿no? Que es uno de los temas que afectan también a la visibilidad del cáncer, a la visibilidad del cuerpo, etc. La autopercepción, etc. Ventaja de la mastectomía, tengo que decirlo, ninguna. No tiene la mastectomía no tiene ninguna ventaja. ¿Qué ocurre? Que cuando no es posible hacer cirugía conservadora, pues no hay más remedio que hacer una mastectomía. La cirugía conservadora es una técnica que desde hace ya mucho tiempo ha demostrado ser una técnica segura y eficaz. Es cierto que en ocasiones tumores que son multifocales, pues no permiten conservar la mama y hay que hacer una mastectomía. Para eso, pues bueno, lo que hay que planificar desde la cirugía inicial, hay que poner la cabeza en la reconstrucción mamaria, que es una solución, pues bueno, también muy útil para muchas mujeres y que en nuestros hospitales pues se está realizando. Pero la mastectomía con respecto a la cirugía conservadora no tiene ninguna ventaja. Eso es un concepto que todavía en algunos ambientes se piensa que, bueno, muerto el perro se acabó la rabia, mejor quitar el pecho completo, no vaya a ser que me salga por otro sitio. Eso ya hay estudios que ese concepto han demostrado que no es correcto. Por lo tanto, toda mujer debe de preguntar a su cirujano, bueno, explíqueme por qué me tiene que realizar una mastectomía. Y seguro que le va a dar una explicación completamente convincente de por qué hay que hacer una mastectomía. Pero en la cabeza siempre debe de estar el tratar de realizar cirugía conservadora. Incluso en ocasiones lo que hacemos es administrar tratamiento de quimioterapia antes de operar para reducir el tamaño del tumor y poder lograr una cirugía conservadora. Y también eso es un método eficaz. Es decir, yo creo que la mujer, uno de los criterios de calidad de los centros que tratan el cáncer de mama son sus porcentajes de cirugía conservadora. Es un criterio de buena atención a la paciente, es su porcentaje de cirugía conservadora, que deben de estar por encima del 65-70%. Y hay una pregunta alrededor de, ¿y los ganglios linfáticos hay que extirparlos siempre? ¿Cuándo? ¿Cómo?
igual que la mastectomía, debemos de justificar bien esos ganglios que quitamos. Desde que tenemos disponible la técnica de ganglio centinela, que muy rápidamente consiste en identificar el primer ganglio y saber si este está afecto o no, y si no está afecto este primer ganglio, no realizar la resección del resto de los ganglios. Desde que tenemos esa técnica, todas aquellas mujeres que no tienen a priori afectación de los ganglios de la axila, y eso lo sabemos mediante ecografía, no deben de realizarse vaciamiento axilar. Ese grupo de mujeres deben de realizar técnica de ganglio centinela y en función del resultado de esa técnica de ganglio centinela, el cirujano decide si hacer o no hacer vaciamiento de los ganglios de la axila. Cuando hay afectación de los ganglios de la axila, en algunos centros se están empezando a hacer tratamientos de quimioterapia antes, identificar esos ganglios afectos, y si hay muy buena respuesta al tratamiento de quimioterapia, se reseca el ganglio centinela, se resecan esos ganglios que estaban afectos, y si no están afectados esos ganglios, ya no se resecan el resto de los ganglios. Esas son técnicas que se están empezando a implantar en los hospitales. Pero de manera general, aquella mujer que a priori no tiene afectación de los ganglios de la axila, debe de realizarse una técnica de ganglio centinela antes de plantear resecar los ganglios. Y sobre el linfedema, ¿qué les podemos decir? Tenemos algunas preguntas. Estoy en riesgo de presentar linfedema. ¿Qué puedo hacer para reducir el riesgo del linfedema? Sí. Hablando de ganglios y hablando de todo lo que afecta a eso. Sí, es cierto que el linfedema es la retención de líquido en el brazo como consecuencia de haber resecado los ganglios linfáticos. ¿Quién tiene riesgo? Pues aquellas mujeres que sufrieron una resección de ganglios linfáticos. La implantación del ganglio centinela va a suponer que cada vez esta entidad o esta enfermedad sea menos frecuente, pero todavía hay mujeres que la padecen. Riesgo, pues partiendo de la importancia que tiene la resección de ganglios linfáticos y la mujer saber que tiene esos ganglios linfáticos resecados, evitar cargar peso en el brazo, pues, coger la bolsa de la compra. Yo siempre explico que es una de los ejercicios que hacemos que son muy perjudiciales para el brazo. Evitar heridas, pinchazos, pues si van a hacer algún trabajo de jardinería o van a trabajar en el campo, que por favor se pongan guantes y que eviten heridas en las manos que generan infecciones que favorecen la aparición del linfedema. Algunas pacientes tengo que, bueno, ahora que estamos en campaña de aceituna, pues me llegan con heridas en las manos y digo, a ver, no puede ser porque vienes a una revisión al médico y no cuidas bien tu mano, te tienes que cuidar bien tu mano, ¿no? Y eso sí que insisto mucho en que, por favor, utilicen guantes para poder hacer trabajos del campo, ¿no? Y, evitar punciones, ¿no? La extracción de sangre, realizarla en el brazo contralateral cuando van a hacerse una analítica por cualquier motivo. Estas medidas que le indicamos a aquellas mujeres que tienen linfadenectomía no se aplican a aquellas mujeres que tienen técnica de ganglio centinela y no se le han quitado los ganglios. Hay mujeres que no se atreven ni a tomar la tensión ni a sacarse una analítica de sangre del brazo de la intervención quirúrgica y su axila está normal. Que sepan también que ya pueden utilizar sus dos brazos pues de manera normal y sin ninguna limitación. Tenemos básicamente, esas son las preguntas que nos han llegado. Me gustaría preguntarte, tú alrededor de tu último viaje a Estados Unidos al Congreso, ¿no?, de Oncología Médica, ¿no? Planteaste, de alguna forma, volviste muy optimista, ¿no?, en ese sentido de que se puede, ¿no?, en ese sentido. Y un poco me gustaría que contaras algunas de esas claves que seguro que en el discurso que nos has dado, en todas las preguntas has metido aspectos, pero creo que algunos aspectos que me parecen interesantes escuchar, ¿no? Bueno, ese es un congreso que se celebra todos los años en la ciudad de San Antonio, coincidiendo con el puente de la Inmaculada y de la Constitución. Y, bueno, pues la primera percepción que uno tiene cuando aterriza allí es la cantidad de compañeros que hay tratando de buscar o mejorar, pues bueno, una enfermedad, en este caso el cáncer de mama. Me imagino que en otras muchas
enfermedades ocurrirá exactamente igual. Y bueno, pues ver a gente que trabaja con esa ilusión, pues no deja nada más que cargarte a ti también en esas pilas que necesitas, pues para decir, oye, a ver, que en este camino, como decía anteriormente, hay muchísima gente montada y además con mucho interés porque las cosas mejoren. Hay como 3 grandes ideas en las cuales creo yo que se han transmitido en ese congreso y que creo que van a ser revolucionarias. La primera de las grandes ideas es que el cáncer de mama está dotado de una heterogeneidad que si no la tenemos en cuenta en nuestro planteamiento del tratamiento, probablemente nunca vamos a llegar a la curación de la enfermedad. Es decir, en algunas presentaciones se presentan como 11 áreas celulares completamente diferentes en las que tenemos que poner nuestro foco para controlar esas 11 áreas celulares si realmente queremos conseguir un buen resultado. El área inmunológica, el área propiamente tumoral, el área vascular, es decir, 11 tipos celulares que están coordinándose para que una enfermedad termine progresando y termine, pues bueno, constituyendo un problema importante para nuestras pacientes. Poner el foco en esas diferentes áreas que además en el tiempo son cambiantes es muy importante y creo que ese concepto puede cambiar un poco lo que son las líneas de investigación que vienen en el futuro. Otro área importante que en cáncer de mama y que así ha ocurrido en otras patologías faltaba es el área de la regulación inmunológica para poder controlar mejor la enfermedad y además en un tipo celular donde solo teníamos el tratamiento de quimioterapia y es la inmunoterapia. Al igual que ha ocurrido en cáncer de pulmón o en melanoma o en carcinoma renal, también en cáncer de mama empezamos a ver resultados muy positivos utilizando la inmunoterapia en aquellos tumores, sobre todo triple negativos. En el hospital hemos tenido oportunidad de utilizar la inmunoterapia dentro de ensayo clínico. En la actualidad en nuestro país no podemos utilizar la inmunoterapia como parte del tratamiento del cáncer de mama, en Europa tampoco, pero en ensayo clínico sí que hemos tenido la percepción de que tiene una actividad muy, muy relevante en aquellos tumores en los cuales la quimioterapia era la única opción de tratamiento posible, que es en los tumores triple negativos. Y la tercera área importante y en la que me gustaría hacer hincapié es en la prevención. Es decir, el cáncer de mama no ocurre con igual incidencia en todas las áreas geográficas del mundo y se debe a que tenemos hábitos diferentes y uno de los hábitos que hay que combatir y además combatir con la misma energía que en su momento combatimos el tabaco y que hay que continuar combatiendo es el sobrepeso y la obesidad. Sobrepeso y obesidad se acompaña con una mayor incidencia de cáncer de mama. Y tanto en prevención como en nuevas terapias, como en una nueva conceptualización de la enfermedad, creo que ha sido un congreso que realmente pues reenfoca para ver cuáles son los siguientes pasos que tenemos que dar como sociedad a nivel científico más básico y a nivel clínico con la incorporación de estos nuevos tratamientos. Por tanto, el elemento prevención a nivel de sobrepeso y obesidad es un elemento importante, ¿no? Por tanto, ejercicio físico, dieta, son aspectos que hay que cuidar cuando hablamos de tratamiento integral de una persona con un cáncer de mama, habrá que hablar de también aspectos globales en ese sentido, ¿no? Efectivamente. Incluirlos como parte importante de nuestra estrategia de tratamiento que hablábamos al inicio. Pues no sé si quieres añadir algo más a toda esta cantidad de cosas que nos has ido contando tan interesantes que creas oportuno que nos quedemos, algo que te parezca que sea fundamental que nos quedemos con ello. Bueno, el cáncer es una enfermedad más y es algo que repito muchas veces. El cáncer es una enfermedad más en la cual las cosas pueden ir bien o las cosas pueden ir mal y hay que estar preparados para que las cosas vayan bien y hay que estar preparados para que las cosas vayan mal y bueno, y transformarlas en algo que vaya bien, ¿no? Ese es un mensaje con el que me gustaría cerrar y bueno, y sobre todo que los pacientes sepan que no están solos, que
que pregunten, que echen mano de su entorno, que echen mano de nosotros, de los profesionales sanitarios, que estamos seguros que los vamos a llevar a buen puerto, seguro. Y una cuestión que nos llega, perdona, que nos ha entrado una última pregunta, perdona, Sí. Talier. Cuando hablamos has hablado sobre peso y obesidad y nos entra una pregunta alrededor de dieta y cáncer de mama. ¿Qué alimentos son? ¿Hay algunos alimentos que hay que tomar para prevenir o que no hay que tomar? Nos daría esto de la alimentación para otro vídeo, chat, Joan. A ver, creo que... Hacemos otro. Encantado con tu saber y tu buen explicar que tienes, yo encantado. No hay alimentos malos, eso me gustaría dejarlo muy claro. No hay alimentos que sean nocivos, son las proporciones las que habitualmente son nocivas. Nuestro cuerpo está preparado para descomponer los alimentos en elementos sencillos y absorberlos, es decir, la hamburguesa los descompone en elementos sencillos, que finalmente serán hidratos de carbono, serán proteínas y serán grasas, y probablemente la diferencia entre una hamburguesa y una manzana estén en las proporciones que tienen cada uno de los elementos fundamentales que componen cualquier tipo de alimento. Tan solo a nivel de cáncer de mama, además, los azúcares refinados, los azúcares asociados a bebidas azucaradas, pues bueno, por no mencionar ninguna marca, han demostrado con un nivel de evidencia suficiente que sí que debiéramos de tener mucha precaución cuando lo utilizamos. No solamente para el cáncer de mama, sino también pues, para otro tipo de cáncer. Y en todo esto también pues, hay mucho interés económico en vender ciertos alimentos o en vender ciertos productos que para nada la dieta mediterránea los necesita. Es decir, tenemos una dieta cargada de antioxidantes, como son el ajo, la cebolla y el pimiento, y que utilizamos de forma natural mezclada con una grasa líquida que está también muy bien hecha, que es el aceite de oliva. Por lo tanto, creo que reforzar una alimentación equilibrada en proporciones y ajustada a nuestras necesidades calóricas. Es decir, no es lo mismo una persona que tenga una actividad física alta que una persona que tiene una actividad física baja. Ajustar bien esa ingesta de calorías a nuestras necesidades de consumo y una alimentación en la cual nuestra pirámide alimenticia tenga un componente muy relevante de fruta y verdura, donde no podemos dejar de lado las proteínas y los hidratos de carbono, que son muy importantes para que esto funcione, y donde no debemos de olvidar que comer es un acto social. La primera relación social entre dos personas es la lactancia, y es comer nada más. Es decir, comer no es solo comer, es comer y es dialogar, y también debemos de disfrutar de una buena mesa, insisto, siempre con moderación, con equilibrio y sabiendo de antemano que no hay ningún alimento demostrado que tomándolo con moderación, ni tan siquiera la carne roja, produzca cáncer. La carne roja produce cáncer de colon a partir de una cierta dosis que están muy bien demostradas y muy bien publicadas. Pero el acto social de comer no podemos renunciar a él, puesto que forma parte de nuestra calidad de vida. Y pensar que haber tenido un cáncer de mama implica corregir o modificar hábitos alimenticios de personas que comen de forma habitual de una manera muy sana, muy sana. Muy bien, pues muchísimas gracias, Juan, por tu sapiencia, por dejarte entrevistar en este vídeo chat, donde nos has dejado muchas cosas claras, muy interesante. Como has dicho que eso era para hablarlo, lo de la dieta, podemos hacer una ocasión cuando tú quieras. Juan de la Hava es oncólogo, Hospital Reina Sofía, Hospital San Juan de Dios de Córdoba, autor del libro Cómo vencer el cáncer. No sé si aún sigues siendo presidente de la Sociedad Andaluza o no. No, ya no soy presidente. Ya, hay personas que me sucedieron que lo están haciendo también muy bien, pero desde hace 4 años ya pasé a mejor vida. Por tanto, pues nada, pues agradezco muchísimo todo lo que nos has dado, esa información necesaria para
quitar esos miedos, esa incertidumbre que cuando aparece la palabra cáncer que entra en nuestra vida sin preguntar, pues necesitamos todos los apoyos posibles y toda la información necesaria. Muchas gracias, Juan, por estar con nosotros. Un placer, Joan.